Tienes razón, hijo. Es más fácil. Pero al final solo lleva a mayor decepción y dolor. Enfrentar la verdad hubiera sido mucho más fácil y menos doloroso. ¿Sobre qué verdad habla, señor? Hablo de mis sentimientos por Eleanor, explicó Richard Granchester, su voz cambiando ligeramente al mencionar a la madre de Terrence. Esos sentimientos que equivocadamente consideré como un enamoramiento pasajero cuando la conocí por primera vez. Fallé al tratar de entender mi propio corazón, y como el joven fanfarrón e imprudente que era, siempre pensé que podía terminar la relación cuando fuera necesario, pero no tomé en cuenta enamorarme de ella y que se quedara embarazada. Cuando me enteré que estaba esperando un hijo, mi alegría fue inmensa, pero también mi angustia. ¿Dijo alegría? Pensó Terrence, impactado por la elección de palabras de su padre. Incapaz de leer la reacción de su hijo bajo la máscara que Terrence estaba usando, el duque continuó su relato. De repente, me sorprendí deseando que ambos, Eleanor y el niño, pudieran estar bajo mi protección, ligados a mí por el resto de mi vida. Pero estaba cegado por mi rango y crianza. El matrimonio era impensable. Cuando mi padre me propuso hacer un trato con Beatriz, para que ese niño pudiera ser mi heredero legítimo si era un niño, agradecí la posibilidad. Claro que eso sacaba a Eleanor del cuadro, pero estúpido y joven como era, quise creer que se podía encontrar una solución, con la que pudiera ganar todo y no perder nada. Eso es difícil que suceda cuando grandes cosas están en juego, señor, intervino Terrence, aún capaz de seguir la conversación a pesar de los sentimientos violentos que las palabras de su padre estaban despertando en él. Lo sé ahora, Terrence, pero en ese momento pensé que podía convencer a Eleanor para cumplir con el trato y seguir siendo mi amante al mismo tiempo. ¿Y a eso le llama honor?, retó Terrence a su padre, enfurecido ante la mención de su madre en esos términos. Parece que la única que sabía qué significaba la palabra honor en toda esta historia era tu madre, Terrence. Te entregó convencida de que era lo mejor para ti, pero no consintió estar bajo la sombra de Beatriz por el resto de su vida. Ahora, al ser mayor, comprendo la grandeza de su decisión, pero en ese tiempo estaba furioso con ella. Cuando me expulsó de su cama y de su vida porque no acepté divorciarme de Beatriz, creí que moriría, pero no lo hice. En su lugar, me volví más amargo y resentido con ella. Ahora sé que era mi reacción defensiva ante el dolor que sentí por perderla. Pensé que mi amor se había convertido en odio. Aún así, la verdad es que continuaba amándola, claro que con un amor egoísta y destructivo. Terrence estaba estupefacto ante la franqueza de su padre. Aún así, difícilmente entendía por qué lo había escogido a él para revelar estas cosas. ¿No cree que yo no soy la persona correcta para hacer todas esas confesiones, señor?, preguntó el joven. Me ha costado mucho valor y voluntad decirte todo esto, Terrence. Es embarazoso para un padre confesar este tipo de cosas a su hijo. Pero ahora estoy convencido de que es la única manera en que puedo explicar claramente cómo actué contigo. Quiero que sepas que deseé al hijo de Eleanor con todo mi corazón. Incluso si hubiera sido una niña, hubiera hecho mi mejor esfuerzo por protegerla. Pero cuando naciste tú, y me di cuenta que podía mantenerte a mi lado como mi heredero legítimo, fue sin duda el momento más feliz de mi vida. Terrence necesitó todas sus habilidades histriónicas para permanecer calmado ante esta última confesión. El joven apenas podía creer que en verdad estaba escuchando a su padre decir que su nacimiento era su recuerdo más querido. Una vez más, el duque no podía adivinar el tremendo efecto que sus palabras tenían en el corazón de su hijo. Así que simplemente continuó hablando. Desafortunadamente, por mucho que mi corazón se disparara con tan solo verte, cuando finalmente regresé a Inglaterra para convertirme en el duque, el recuerdo de Eleanor era como un clavo ardiente en mi pecho.
Cada vez que te veía, el dolor del rechazo de Eleanor me punzaba una vez más. Lo que era peor, al crecer te parecías más a ella. Cada vez que veía tus ojos, eran los ojos de Eleanor los que veía. Algunas veces pensaba que no podía soportarlo más, y, en mi debilidad, temí que terminaría tomando el primer barco a Estados Unidos y arrojarme a los pies de Eleanor. Sin embargo, en nuestro último intento por reconciliarnos, me había dejado claro que nada la haría sentirse satisfecha, salvo mi divorcio de Beatriz. A cambio, ella estaba dispuesta a retirarse de la actuación y dedicarse por completo a ti y a mí. Era muy tentador. Temí que si nos reconciliábamos, finalmente cumpliría con sus exigencias. Eso hubiera sido el escándalo definitivo. Pero soy un Granchester, y mi estúpido sentido del honor nunca me permitió cumplir mis deseos. ¿Cuántas veces sentí lo mismo durante los interminables años en los que viví con Susana?, se preguntó Terrence. Por esa razón, continuó el duque, cuando Beatriz sugirió enviarte a un internado, creí que era la mejor solución posible. Con su embarazo me di cuenta que cada vez se volvía más hostil hacia ti y yo tenía mucho miedo de que su presencia erosionara finalmente mi resolución de resistirme a mis sentimientos por Eleanor. Así que en mi estupidez, pensé que esa era la solución que podía salvar del desastre mi nombre y tus prospectos futuros. ¿Alguna vez pensó que hubiera preferido tener a mis dos padres a mi lado que un asiento en la cámara de Loras? Le reprochó Terrence, incapaz de mantenerse imperturbable. No en ese entonces, Terrence. Estaba cegado por mis prejuicios y les permití amargar mi alma durante muchos años. Cuando recurriste a mí, pidiéndome que salvara a tu amiga de que la expulsaran del San Pablo, vi en tus ojos que estabas embrujado por ella. Tras todo el dolor que había pasado por mantener tu nombre limpio, creí equivocadamente que era mi deber salvarte de hundirte en el escándalo. Si la salvaba a ella, continuaría en el colegio contigo y su lazo solo se volvería más fuerte. Pero si le hubiera hecho su gracia, yo le hubiera perdonado todo lo que había sucedido antes. Me hubiera regalado un año más para estar con ella. No sabe lo que hubiera significado para mí. Al escuchar a Terrence hablar con apertura por primera vez en la conversación, ante la mención de su esposa, el duque entendió aún más la profundidad del lazo en el corazón de su hijo. Créeme, hijo, cuando vi a tu esposa la semana pasada y me di cuenta que era la misma chica, comprendí la importancia de tu petición ese día. Desafortunadamente, mi entendimiento llega 12 años después. Ambos hombres hicieron una pausa. El tremendo peso de las cosas dichas flotaba en el aire. Candice me dijo que no era la primera vez que se conocían. Continuó la conversación Terrence tras algunos segundos de pesado silencio. Es correcto. Estás en deuda con esa chica por la libertad que disfrutaste para iniciar tu carrera. Debes recordar que aún eras menor de edad. Estoy en deuda con ella de más de una manera, señor. Yo también, contestó el duque. Esa era la primera vez que coincidían en algo durante su difícil conversación. Terrence, te he dicho todo esto porque finalmente he entendido que mi error más grande fue mi incapacidad de separar mis sentimientos por tu madre de mi relación contigo. Dejé que mi orgullo herido me controlara y olvidé cómo ser un padre contigo. Cierto evento ocurrido el año pasado me hizo comprenderlo. ¿Se puede explicar mejor?, preguntó Terrence, genuinamente intrigado. Fui a verte actuar en Londres la primavera pasada. Esta vez tomó a Terrence por sorpresa. Nunca en su vida hubiera soñado que su padre se hubiera rebajado al punto de asistir a una de sus actuaciones. Tan seguro estaba que su elección de profesión era como una injuria para el orgullo aristocrático de su padre. Me sorprende, señor, comentó el joven con una expresión vacía en su cara. Cuando actuaste por primera vez en Inglaterra hace varios años, me negué totalmente a verte, admitió su padre bajando la vista como avergonzado.
pero esta segunda vez, la edad me había suavizado, creo. Reconocí que quería ver a mi hijo, aunque fuera solo sobre el escenario. Cuando apareciste en escena, de repente me di cuenta que lejos de sentirme avergonzado por tu carrera, me sentía orgulloso de tu evidente talento. Debes saber que tu trabajo supera incluso al de tu madre. Inconscientemente, Terrence aumentó el agarre de su mano en el descansabrazos del sillón. Escuchar una palabra de reconocimiento de la boca de su padre era un placer tan ajeno a su corazón que, por un segundo, dudó de su capacidad para continuar con la conversación. Lo que viví esa noche, dijo el duque, aún en la profundidad de sus recuerdos, hizo que mis creencias anteriores se derrumbaran en los días siguientes. Me di cuenta que había sacrificado mi propia felicidad por el bien de un nombre que ahora tú escondes como si ser un Granchester fuera una vergüenza. Fue un golpe duro. Terrence, incapaz de sostener la mirada de su padre, bajó la vista. Cuando era más joven, se había sentido aliviado al decidir salir al mundo como Terrence Graham. Había creído que su cambio de nombre borraría las conexiones con su padre y los recuerdos dolorosos asociados con él. Ahora lo entendía mejor. Su padre, su pasado, su nombre real y todo lo que implicaban no podían simplemente borrarse a voluntad. Ese golpe, sin embargo, no fue el peor. Continuó el duque. Lo que me golpeó más fue verte ya no como un niño, sino como un hombre respetado y aclamado por otros. Hizo mi pérdida más dolorosa. Había perdido mi única oportunidad de ser tu padre y verte crecer. Estar ahí por ti. Tiene otros hijos, señor. Intervino Terrence, pero su voz sonaba casi triste. Sabes perfectamente que los hijos de Beatriz no son míos. Escupió Richard Granchester con sincero disgusto. Así que creen los rumores, respondió Terrence recobrando su tono frío. No hablo de rumores, sé que es un hecho. Sin embargo, no culpo a Beatriz. Ambos sabíamos qué era lo que estábamos firmando cuando nos casamos. Ella sabía que yo iba a llevarte a casa como mi heredero, y ella no iba a renunciar a su romance con su primo. Escuchar a su padre desconociendo abiertamente a los hijos de Beatriz fue otra sorpresa para Terrence. Los resentimientos del joven hacia su madrastra se avivaron. Y aún así siempre me odió por tomar el lugar que ella decía le pertenecía a su hijo, dijo Terrence burlándose. Beatriz ha jugado con fuego, pero la culpa ha sido mía por dejarla hacer lo que quería. He vivido lo suficiente para arrepentirme de nuestro vergonzoso acuerdo. Pero está hecho. Tú eres mi único hijo y heredero. Eso es lo que aquí importa. ¿Un heredero? ¿Es eso lo que está buscando? ¿Un heredero? Fue la pregunta interior de Terrence. Esa posibilidad hizo que se pusiera de nuevo a la defensiva. Incapaz de permanecer sentado, el joven se puso de pie. Su hijo, su heredero, dijo Terrence paseando por la habitación y subrayando sus palabras con un aire lleno de ironía burlona. Hace tiempo dijo que me iba a desheredar si me atrevía a desobedecerlo, ¿o no? Eres lo bastante mayor para entender que solo estaba tratando de intimidarte. Como heredero aparente del ducado, no puedes perder tus derechos por los caprichos de tu padre. ¿Mi padre?, preguntó Terrence burlón. ¿Y dónde estaba usted, padre, cuando lo necesitaba cada verano y cada fiesta? ¿Dónde estaba cuando necesitaba saber cómo acercarme a una chica, en lugar de hacer el tonto por mis malditas inseguridades? ¿Dónde estaba cuando cometí las más estúpidas decisiones de mi vida? ¿Y cuando por poco me ahogué en el alcohol? ¿Estaba muy ocupado con los lores para hacer algo por su hijo alcohólico? Los reproches lanzados por Terrence dieron en la diana del corazón de su padre. El duque ignoraba el problema de su hijo con la bebida, y conocerlo en dichos términos fue algo duro de aceptar.
Solo puedo decir que lo siento, Terrence, respondió el duque con voz ronca. No puedo cambiar el pasado, pero lo siento profundamente. El hombre bajó la cabeza terriblemente avergonzado de su pobre desempeño como padre. No sabía qué más hacer o decir. Estaba clavado a su asiento, deseando que su hijo encontrara la manera de comprender su culpa, pero, a juzgar por el tono de Terrence, temía más y más que al final la entrevista no los llevara a ningún lado. Se encogieron sus esperanzas de una reconciliación. La mente de Terrence estaba ocupada con otros pensamientos. Apenas podía reconocer a su padre en ese hombre, sentado en su biblioteca, con aire derrotado y sin más palabras que decir. Una parte del joven aún despreciaba a Richard Granchester y todo lo que representaba. Aún así, aún no podía negar que las cosas que el duque acababa de decir habían descolocado su entendimiento sobre su padre y su relación con él. Más aún, Terrence sabía que no podía lanzar la primera piedra aquí. No era ya el chico de 16 años que había sido. Su gracia. Rompió Terrence el silencio, sentándose de nuevo frente a su padre. He hablado duramente porque siento que ha estado equivocado respecto a mí de muchas maneras. Sin embargo, ha sido honesto conmigo y quiero corresponderle de la misma forma. Si hubiera venido ante mí hace 10 años, le hubiera dicho que decir lo siento no es suficiente cuando se ha hecho tanto daño. Aún más, muy seguramente no le hubiera dado la oportunidad de tener esta conversación. Sin embargo, ha venido ahora, cuando soy un hombre con su propia dosis de errores y vergüenza. Verá, señor, también me he puesto de rodillas y he dicho lo siento frente a una persona a la que una vez traté incorrectamente. Y en mi caso, tuve la fortuna de encontrar un corazón generoso para quien decir simplemente lo siento fue suficiente. Ahora, siendo justo, no puedo mandarlo de regreso a Inglaterra sin aceptar su oferta de paz. Pero eso no significa que esté listo para ser su hijo. Eso, me temo, necesitará más tiempo. El duque, que había levantado la cabeza gradualmente mientras su hijo hablaba, sintió el corazón aliviado y su esperanza resurgió. Creo que será suficiente, respondió Su Alteza en su tono acostumbrado. Tal vez debamos intentar ser amigos antes que nada. Eso sería aceptable, señor. El padre y el hijo entendieron que el final de la conversación representaba la apertura de un nuevo comienzo en su otrora deteriorada relación. Lo que trajera el futuro estaba en sus manos. La ciudad ya estaba a oscuras cuando el duque y sus sirvientes dejaron Greenwich Village. Después de la entrevista, solo Su Alteza había salido de la biblioteca. Terrence se había despedido ahí y se había quedado en la habitación para digerir solo lo que acababa de ocurrir. Por tanto, fue Candy quien intercambió las despedidas y vio a su suegro subirse a su Bentley gris. Cuando Richard Granchester le dijo adiós con la mano desde el asiento del pasajero, ligerísimos copos de nieve comenzaron a caer sobre la ciudad. Una vez que el auto dobló la primera esquina, la joven corrió hacia su casa. Pero una vez dentro, esperó un rato en la sala en lugar de irrumpir en la biblioteca. Dudando si Terrence preferiría quedarse solo o quisiera su presencia, mató el tiempo hojeando una revista. Finalmente, más y más preocupada por el silencio, tocó suavemente la puerta de la biblioteca, pero no le respondió nadie. Decidió entrar casi de puntitas. La habitación estaba en la penumbra. Sintiendo el ambiente caldeado por los sentimientos más desgarradores, no encendió las lámparas. En su lugar, caminó silenciosamente hacia el lugar donde estaba sentado su esposo. Solo el distante horizonte visible desde la ventana proporcionaba la más tenue de las luces, iluminando la cara de Terrence. Cuando Candy se sentó en la alfombra, justo a sus pies,
pudo notar las lágrimas aún frescas que marcaban sus mejillas. La joven recargó la cabeza en su rodilla, mientras que suavemente acariciaba su otro muslo con la mano. Por un instante permanecieron callados. La mano de Terrence se movió lentamente para cubrir la de Candy en su regazo, y como si su calidez le diera valor, finalmente susurró. Dijo que deseaba mi nacimiento. Le dijo el joven con voz ronca, casi sollozando. Dijo que mi nacimiento había sido el momento más feliz de su vida. Repitió como para sí mismo. Ella respondió besando su mano, palma y dorso, y cada dedo con los besos más ligeros. Inmóvil y abrumado por las emociones, la dejó acariciarlo como si estuviera muy cansado para responder. Después, bajando su cabeza para verla, su corazón comenzó a recuperar el ritmo al ver la cara de ella transformada por la ternura. ¿Puedes tocarme la canción de cuna que estuvimos practicando ayer?, le preguntó él en un impulso. Ella solo asintió, levantándose de su lugar para ir a la sala. Dejó la puerta de la biblioteca abierta para que él escuchara la música de la habitación contigua. Candy no estaba dotada con talento musical, pero amaba la música y amaba más a su esposo. Así que a pesar de algunos contratiempos durante su ejecución, tocó un par de veces la canción de cuna que él le había pedido. Mientras tanto, Terrence se quedó en la biblioteca, dejando que su corazón abriera la jaula en la cual los resentimientos contra su padre habían morado por largos años. Cuando el último de ellos desplegó sus alas y le dio un beso de despedida, el joven sintió la necesidad de estar cerca de su esposa una vez más. Se puso de pie y se unió a ella en la sala, sentándose a horcajadas en un extremo del banco del piano junto a ella. Repitámosla una vez más. Tú usas la mano derecha y yo la izquierda, como solíamos hacerlo en el colegio, sugirió él, mientras la sostenía por la cintura. Ambos iniciaron y tocaron la corta pieza coordinando sus manos, haciendo juntos la más dulce música. Cuando la última nota murió en el aire, incapaz de resistirlo más, ella se volteó para tomar su cara con ambas manos y tras besarlo profundamente en los labios, le dijo: Esta noche seré yo la que te haga el amor, Terry. Y fiel a su palabra, comenzó a desabrochar su corbata. Él simplemente cerró los ojos, sorprendido y seducido por una oferta tan inesperada. Emocionalmente, inundado por su agitación interna, el joven dejó que su esposa lo tratara con las caricias más largas y deliciosas de su boca y manos sobre cada centímetro de su cuerpo. Mientras ella avanzaba, la energía que ella emanaba comenzó a impregnar la recámara, hasta que su pulso primero recobró su ritmo normal y después se aceleró respondiendo a sus atenciones. Más pronto de lo que esperaba, tuvo que mantener a raya sus impulsos naturales para tomar el control del intercambio pasional. Aún así, no había soñado con una noche de amor como esa por tanto tiempo como para romper su magia debido a su impaciencia. Así que la dejó malcriarlo con la más dulce de las torturas. Cuando ella finalmente abrió el umbral de sí misma, ambos se adoraron el uno al otro con sus cuerpos hasta que la última sombra en el corazón de él se había desvanecido completamente. Fuera, el frío amargo de febrero no podía hacer nada para perturbar su calidez mutua. La pareja continuaba despierta en las primeras horas del día siguiente. En la habitación silenciosa, Candy estaba recostada a su lado, mientras escuchaba a su esposo terminar de contarle lo que habían hablado su padre y él. ¿Lo verás de nuevo antes de que regrese a Inglaterra?, preguntó ella. Acordamos reunirnos de nuevo antes de que se vaya, pero después de eso, solo Dios sabe cuándo podremos vernos otra vez, respondió él con un dejo de melancolía en su voz. Suena como si quisieras verlo más seguido. Es extraño, dijo Terrence frunciendo el ceño, incapaz de entender sus confusos sentimientos sobre su padre.
Por muchos años no pensé en él. Traté de no pensar en él. Y ahora siento que quiero conocerlo mejor. No es extraño para nada, mi amor, contestó Candy sacudiendo la cabeza. Solo es natural que un hijo desee la compañía de su padre. Supongo que ustedes dos tienen mucho que recuperar. El joven acercó su mano para entrelazar los dedos con los de ella y continuó. Nunca lo había pensado, quiero decir, nunca pensé sentirme de esta manera. Se tropezó con sus palabras. Siempre pensé que me odiaba. Ese es un sentimiento ajeno al corazón de un padre, Terry. Tu padre es un hombre con un montón de defectos. Puede que haya sido cruel y embustero con tu madre, pero a pesar de sus fallas, aún es tu padre y ahora sabes que te ama. No hubiera descubierto eso si tú no hubieras insistido, tal como lo hiciste la primera vez con mi madre, le dijo solo con un hilo de su normalmente rica voz de barítono. Nada me complace más que poder ayudarte. El joven le dirigió una mirada de afecto a su esposa, acariciando su cara y quitando sus rizos dorados de su frente. Siempre has sido mi ángel guardián, ¿o no? Ángel guardián suena mucho mejor que Tarzán Pecosa. Picado por su comentario, una expresión traviesa apareció en su cara. ¿Ángel Pecoso entonces? Preguntó él con una media sonrisa. No debía abierto la boca, dijo regañándose a sí misma y haciendo un puchero que hizo que él no pudiera evitar besarla. Cuando sus labios se separaron, Candy se acordó de algo que quería preguntarle. Terry, hay algo que quiero decirte. Debes saber que mientras estabas hablando con tu padre en la biblioteca, invité al secretario y al chofer de tu padre a tomar una taza de té conmigo. ¿Invitaste a los empleados de mi padre? Preguntó sorprendido. Sí, estaba bailando allá afuera para que estuvieran esperando en el auto. Pobres hombres. Le debió de haber dado un ataque al corazón al viejo cuando te vio hablando con los sirvientes. Se rió Terrence por primera vez en muchas horas. Incluso en la situación más dura, Candy se las arreglaba para hacer algo que lo hiciera reír. Bueno, debo admitir que estaba un poco sorprendido, pero no dijo nada. Más le vale, esta es mi casa, no el palacio de Buckingham. Contestó poniéndose serio nuevamente. ¿Eso es lo que querías decirme? No, en realidad, quería comentarte algo que me vino a la mente mientras hablaba con los empleados de tu padre. Me di cuenta de algo. ¿Qué es? ¿Sabes que cuando los empleados de tu padre se refieren a ti, te llaman el marqués? ¿Qué significa eso? Solo es un título de cortesía, dijo él con indiferencia. ¿Cómo es eso? Mi padre tiene ciertos títulos además del de duque. También es marqués, conde y barón. Candy escuchó un poco abrumada. Nunca había considerado la posición altamente privilegiada del padre de Terrence. Impresionante. ¿Pero qué tiene que ver contigo? Preguntó ella confundida. Al primogénito de un duque se le trata usando el segundo título más alto de su padre, solo como cortesía. No significa que en verdad sea el marqués. Es solo una formalidad. El primogénito de un duque continúa siendo un plebeyo hasta que su padre muere y hereda el ducado, explicó él, sintiéndose un poco extraño al hablar de temas que había tratado de olvidar desde hacía tanto tiempo. ¿Pero el ducado no pertenece ahora a tu hermano menor? Quiero decir, después de que dejaste la familia Granchester y te convertiste en actor, ¿no perdiste tu posición como primogénito? Terrence sabía que Candy estaba haciendo esas preguntas de forma ingenua, pero era muy de su estilo tocar los temas con los que él se sentía más incómodo. Bueno, estrictamente hablando, no. Suspiró él profundamente. Seguramente a Beatriz le hubiera encantado, pero las leyes de los pares sobre la sucesión son complejas. Solo si ella pudiera probar que soy un bastardo, las cosas podrían cambiar. Aún en ese caso, el proceso legal sería largo, difícil, y al final, de cualquier forma, ella acabaría perdiendo. Recuerda que también está involucrada en la mentira, y me reconoció legalmente como mi madre. Además, mi padre podría vengarse, revelando que sus hijos no son de él.
Entonces, sería una vergüenza pública para toda la familia. Creo que ella nunca correría el riesgo de exponer a sus hijos como bastardos también. Así que está acorralada, y a juzgar por las palabras de mi padre, parece que él espera que yo lo suceda algún día. Candy se dio cuenta que mientras hablaba, un amplio rango de emociones parecía agitarse en el fondo de sus ojos. ¿Te interesaría algo así?, preguntó ella, sintiendo que esa era la cuestión principal en juego. Nunca me he visto en ese papel, reconoció él. Por años pensé que estaba muerto ante los ojos de su gracia. Ahora que mi padre quiere acercarse a mí, en verdad no lo sé. Es muy confuso ahora. La joven se dio cuenta de que el tema estaba levantando emociones que amenazaban con alterar el precario balance que se había logrado después de que hicieran el amor. Así que decidió aligerar el asunto. Oh, bueno, ¿cuántos años tiene tu padre?, preguntó ella. Debe de estar cerca de los 50, contestó él un poco intrigado por lo que parecía una pregunta no relacionada al tema. Me parece un hombre muy sano, comentó ella sonriendo. Así que de acuerdo a mis cálculos, tienes todavía unos 20 años para pensar si quieres convertirte o no en duque. Reconociendo la sabia practicidad de las palabras de Candy, el joven se relajó y tomando su sugerencia, dijo: por el momento, solo me importa ser el duque de Gloucester. Eso es aterrador, dijo ella, fingiendo miedo mientras se cubría con las mantas. Pensar que pudieras estar tramando mi propia muerte en tu mente criminal. Las criaturas deformes y retorcidas como yo tienen otros planes inconcebibles para jóvenes damas como tú, continuó él en broma, tal vez peores que la muerte. Iba a agregar algo más, pero un bostezo no le permitió acabar la frase. Considerando tus bostezos, diría que el mejor plan que Ricardo III puede tener ahora sería dormir por lo menos unas horas antes del próximo ensayo. Tal vez tenga razón, milady, reconoció él mientras se acurrucaba a su espalda, como normalmente lo hacía antes de quedarse dormido. Enseguida, ella notó que su respiración se volvía regular y rítmica, revelando que había caído en un profundo sueño.